qué ha ocurrido en Medio Oriente durante el fin de semana y en las últimas horas. Y tristemente tenemos que empezar con una noticia. Vamos a hablar, desde luego, del tema que me decías del fiscal general, de la fiscal general, del jefe de inteligencia, pero antes que nada un atentado aquí en el norte de Israel que ha dejado como saldo un hombre de 85 años asesinado y un soldado gravemente herido. Esto en una autopista en la Baja Galilea, en el norte del país. El presunto terrorista fue abatido por agentes de la Policía de Fronteras que pasaban por allí cuando se produjo este atentado cerca de la ciudad de Yokneam, en la Baja Galilea, según informó la policía. El atacante estrelló inicialmente su vehículo contra una parada de autobús en el cruce de Tishbi, donde esperaba este soldado. El sospechoso, cuyo nombre todavía no ha trascendido, salió del coche y apuñaló al soldado, agarró su rifle y corrió por la autopista abriendo fuego contra los coches que pasaban, disparando y asesinando de esta manera a un hombre de 85 años llamado Moshe Oren, residente del Kibbutz Hazorea, quien fue asesinado frente a su hijo. El servicio de ambulancias Magen David Adom declaró que el conductor había muerto en el lugar de los hechos. El soldado, que trabaja como conductor de camiones de carga pesada en el cuerpo blindado, fue hospitalizado en estado grave en el centro médico Rambam, aquí en la ciudad de Haifa. El atentado se produjo tras varias semanas de relativa calma, después de una oleada de atentados a principios de año, muchos de ellos centrados en el norte de este país. Así que esta es la primera noticia de este recorrido que tenemos por la realidad, no solamente en Israel, sino en todo Medio Oriente, pero hay otra serie de noticias que han llamado la atención a lo largo de estos días. Entre ellas, por ejemplo, el sábado, después de meses de calma debido a la tregua que hay entre Israel y Hezbollah, se volvieron a activar las alarmas en el norte del país, específicamente en la localidad fronteriza de Metula, ya que fueron disparados 3 cohetes desde Líbano hacia Israel. Esto provocó una respuesta, desde luego, a este ataque. La milicia terrorista Hezbollah no se ha hecho responsable de estos ataques. Es la mayor escalada desde que el acuerdo de tregua puso fin el 27 de noviembre a 2 meses de guerra abierta entre Israel y Hezbollah. El ejército israelí informó que bombardearon decenas de lanzacohetes y un centro de mando desde donde operaban los terroristas de Hezbollah en el sur del Líbano. Pero el ataque del norte no fue reivindicado hasta ahora por esta milicia. El primer ministro del Líbano advirtió del riesgo de que las operaciones militares reanuden la guerra en la frontera sur. Esto podría arrastrar al Líbano, según dice, a una nueva guerra. Entonces, también el ejército libanés anunció que encontró 3 lanzadores de cohetes artesanales en una zona ubicada al norte del río Litani y a unos 30 kilómetros de la frontera israelí, y procedió de esta manera a desmantelar dichos dispositivos. De hecho, yo me encontraba en el norte, cerca de la frontera, y pudimos escuchar los bombardeos en respuesta a estos ataques. Y sí, bueno, pudimos constatar sin duda alguna la intensidad. Esta es una de las noticias que hay, que tenemos que reportar para ustedes sobre este fin de semana. Por otra parte, y esto era lo que ya adelantabas, hay conmoción social sin duda alguna en este país debido a la franca enemistad que hay entre el primer ministro Benjamin Netanyahu y el jefe de los servicios de inteligencia, el Shin Bet, quien ha sido destituido. Sin embargo, este despido ha sido congelado por la Corte. Eso sí, también el primer ministro se enfrenta ahora a la fiscal general, en contra de quien ha promovido una moción para que sea destituida. Es toda una serie de elementos institucionales que hacen que se reaviven las protestas que ya de por sí estaban bastante presentes en las últimas semanas en la realidad israelí, debido a que es un sector importante de la población el que no quiere que continúe la guerra y que buscan más bien, o quieren que se busque un acuerdo para la liberación de más rehenes. Entonces vamos a ver la nota que ha preparado la agencia EFE sobre esta información. Cientos de personas protestaron este domingo en Jerusalén contra la moción de censura que ha aprobado de forma unánime el gobierno de Benjamín Netanyahu contra la fiscal general del Estado, Gali Baharav Miara, en el que supone el primer paso simbólico para su destitución.
Hoy estoy muy preocupada porque Israel debería seguir siendo una democracia y no convertirse en una dictadura. Y esto es lo que me preocupa como ciudadana en Israel hoy. Otra de las protestantes dijo que los movimientos de Netanyahu responden a que tiene miedo de que le condenen en la causa de corrupción contra él y por eso actúa de esta manera. Los manifestantes hicieron una primera parada en la residencia de Netanyahu de la calle Aza para encaminarse luego hacia la zona donde se ubica su oficina, así como el Parlamento israelí, en el que supone el 6º día de protestas consecutivo desde que Israel reinició la guerra en Gaza, rompiendo el alto el fuego con Hamás. Las primeras protestas se convocaron el pasado lunes contra la decisión del primer ministro de despedir al jefe del Shin Bet, la agencia de inteligencia interior, en un movimiento que se interpreta como una venganza por las investigaciones de este organismo a personas vinculadas a Netanyahu en el escándalo conocido como el Qatar Gate. El martes, Israel reinició su ofensiva en Gaza y los manifestantes añadieron a la protesta la petición de parar la guerra para poder traer a los rehenes israelíes que siguen cautivos en la franja. Bien, esta es la información con respecto a lo que mencionabas de la inconformidad social que hay en este momento con el Ejecutivo por esta serie de movimientos que sobre todo desde la oposición califican de autoritarios. Sin embargo, hay otras noticias. Ya habíamos visto desde hace una semana, casi una semana se ha reanudado la guerra, continúan los ataques en la franja, pero además se ha reabierto este frente con los hutíes en Yemen durante toda la semana, sobre todo en la zona de Jerusalén y de Tel Aviv. Se han disparado las sirenas debido a numerosos disparos desde Yemen en contra de la capital administrativa de este país. Según informaron los rebeldes yemeníes, estos ataques forman parte de un bloqueo al aeropuerto Ben Gurión y advirtieron a las principales aerolíneas que vuelan a Israel de no hacerlo por la seguridad de todos. En su cuenta de X escribieron que después del éxito, estoy citando, de nuestras Fuerzas Armadas de Yemen en cortar el transporte marítimo israelí en el Mar Rojo, se impone un bloqueo al aeropuerto de Ben Gurión en la, llaman, Palestina ocupada. Bien, esto en cuanto respecta a los hutíes en Yemen, que como sabemos es un frente que sigue bastante abierto. Han recrudecido los ataques tanto Estados Unidos en contra de la capital Saná, en contra de este movimiento, y ellos han respondido de esta manera. De hecho, se prevé que estos ataques continúen y que millones de personas tengan que correr a los refugios que están preparados en todo el país, sobre todo en la zona centro de Jerusalén y Tel Aviv. Muy bien, esta es la información sobre Israel. Sin embargo, aquí en Medio Oriente hay un país que está llamando la atención en los titulares internacionales últimamente y es Turquía, ya que el régimen de Erdogan ha encarcelado al alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, quien era uno de los principales contrincantes de cara a las próximas elecciones en ese país. Vamos a ver la nota que ha preparado la agencia AFP al respecto. El alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, principal opositor del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, fue suspendido de su cargo y encarcelado el domingo por corrupción, 4 días después de su arresto que desató las mayores protestas en el país en más de una década. El alcalde de 53 años fue trasladado a la cárcel de Silivri, al oeste de Estambul, junto con varios de sus coacusados, según indicaron desde su partido y medios de comunicación turcos. El domingo por la mañana, un juez ordenó el encarcelamiento del alcalde por corrupción, aunque rechazó una orden de detención por terrorismo. El Partido Republicano del Pueblo, principal fuerza de la oposición a la que pertenece İmamoğlu, calificó de golpe de estado político. Sus abogados anunciaron que recurrirán la decisión del tribunal. Su partido mantuvo el domingo las primarias en las que estaba previsto que el alcalde de Estambul fuese nombrado candidato para las elecciones presidenciales de 2028. Además, el Partido Republicano del Pueblo volvió a convocar para el domingo por la noche manifestaciones en Estambul por 5º día consecutivo. Para evitar disturbios, la gobernación de Estambul extendió la prohibición de reuniones hasta el miércoles por la noche. También anunció restricciones para ingresar a la ciudad para todas aquellas personas que puedan participar en manifestaciones, sin precisar cómo implementar
implementaría la medida. La detención de Imamoglu el miércoles desató masivas protestas que se extendieron a al menos 55 de las 81 provincias turcas. Bien, esta es la información que tenemos para ustedes de lo que ocurre en Medio Oriente, una región que tiene siempre mucho que contarnos, países en guerra, países enfrentados a nivel interno, y esto es lo que nosotros intentamos explicarles poco a poco en este segmento semanal. Así que estamos a la orden para informar de lo que acontezca.